Un cordial saludo, mi nombre es María Teresa Laverría, soy estudiante de la carrera de Educación Básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este es el curso de Didáctica de la Expresión Oral y Escrita y en esta ocasión vengo a hablarle sobre las reflexiones de la lengua. Bien, el desarrollo del lenguaje o adquisición de la lengua materna es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. En efecto, este proceso está cronológicamente limitado, ya que sucede principalmente de lo que el reconocido pedagogo Jean Piaget describe como periodo preoperatorio o periodo crítico. Esto es durante los primeros 4 o 5 años de vida del niño, lo que quiere decir que es la etapa de más cuidado del aprendizaje de la lengua, ya que digamos que es la base de un buen aprendizaje de la misma y que irá desarrollándose con los años de vida del niño. En la mayoría de los seres humanos esto se da principalmente durante los primeros 5 años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros años tiene lugar un aprendizaje a gran velocidad, se adquieren los elementos básicos y su significado. Antes de la adolescencia ya se han consolidado la inferencia pragmática, o sea, esto quiere decir que ya tiene capacidad de sacar conclusiones y la capacidad para entender enunciados no literales, o sea, irónicos y sarcásticos, etc. Los primeros años constituyen el periodo fundamental, aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años. Actualmente no existe ninguna teoría universalmente aceptada que explique cómo se produce la adquisición del lenguaje. No obstante, se pueden destacar algunas teorías relevantes. Una de ellas es la teoría del ignatista impulsada por Noam Chomsky, la cual sostiene que los niños nacen con un sistema de opciones lingüísticas innatas y es el contexto en el que determinan cuáles se activan y cuáles no. Esta plantea que las personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje que programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus reglas. Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo niño una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje que no puede ser explicado por el medio externo, puesto que la lengua está determinada por estructuras lingüísticas específicamente que restringen su adquisición. La importancia de la teoría innatista radica que Chomsky insiste en el aspecto creador de la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje para crear o producir un número de oraciones infinito, nunca antes expresadas o escuchadas. Otra de las teorías impulsada por el pedagogo Jean Piaget, esta presupone que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia. Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcance el nivel concreto deseado. Es el pensamiento el que posibilita el lenguaje, lo que significa que el ser humano no posee el lenguaje al nacer, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Piaget llama habla egocéntrica a la primera habla del niño porque la usa para expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente con otras personas. Simplemente son reflexiones de sus propios pensamientos e intenciones. Podría aseverarse entonces que el habla egocéntrica procede al habla socializada. Es decir, que los niños desde pequeños ya empiezan a expresar lo que sienten sin que aún puedan ser entendidos, y no es que precisamente estén socializando. Por eso a veces ni siquiera entendemos cosas que nos dicen. Aquí empieza una parte importante de lo que se mezcla con lo socioemocional. Sin importar lo que diga, si se entiende el niño o no,
lo correcto es ponerle atención e intentar ser parte de lo que expresa, ya que es de los primeros pasos que dan para aprender a ser personas de sociedad. Es incorrecto callarlos solo porque no entendemos lo que nos quieren decir. En su interior sí está claro lo que dicen y será determinante la manera que se le acompañe en el momento para su buen desarrollo y desempeño como persona social del futuro. O sea, los bebés a veces puede que pasen cosas por su mente y no los expresan a los adultos y no entendemos en el momento nada de lo que quieren decirnos, pero en su mente sí está claro. Entonces a veces podemos decir apartarlo porque puede que estemos ocupados y eso, entonces ya ahí afectamos lo que es el desarrollo socioemocional del niño. Entiendo que en ese momento debemos intentar socializar con ellos, que ellos vayan sintiendo que que es aceptado su pensamiento y que nunca tengan miedo de expresar lo que sienten, o sea, porque es un derecho. Entonces, bien, hablemos de las dimensiones formales de la lengua o adquisición del vocabulario. Bien, durante sus primeros meses el niño presta atención a algunos sonidos, reacciona a la voz y a la cara, produce actividades bucosonorias que aparecen en los estados de vigilia. Es lo que se conoce como el balbuceo. Para algunos investigadores, estos sonidos se producen como consecuencia de ejercicios motóricos incontrolados. Por el contrario, para otros son la base del desarrollo de las posteriores habilidades que conducen al habla. Bueno, un ejemplo de esto es cuando hacemos a los bebés lo que llamamos gracia, que tenemos como si fuese una conversación con ellos, o le hacemos gestos faciales y ellos reaccionan a ellos con esos balbuceos, que solo es un sonido de alguna vocal o consonante. Bueno, todo el que ha tratado con un bebé, que lo ha tenido en sus brazos e intenta pasar un momento agradable con ellos, intenta hacerle, pues, hablarle y eso, los bebés que todavía no emiten ninguna palabra concreta, pues hacen sonido que hacen eso. Entonces ellos están como que teniendo una conversación con nosotros. Desde ahí ya parte lo que es, digamos que el habla para ellos. Entonces ya conforme a su desarrollo, pues le vamos acompañando de buena manera y siempre y al final todo saldrá pues bien. Bueno, entonces ya así empieza lo que es el proceso del lenguaje en cualquier ser humano, de cualquier lugar, hasta dominar su lengua materna y adquirir incluso conocimientos de otras lenguas. Se puede decir que los padres son fundamentales en la estimulación del lenguaje de los niños, que es lo que acababa de expresar. Pues cuando ya los niños empiezan a emitir sus primeros sonidos, es importante que el padre le acompañe, le escuche, le haga como que de segunda voz, que el niño pueda comprender que puede expresarse, que puede, no sé, decir lo que siente. En principio solo lloran y las madres, ¿qué hacen? Van, revisan a ver si es que tiene hambre, si el pañal no está en buenas condiciones, y esa es la manera del bebé comunicarse hasta que va aprendiendo a emitir sonidos, hasta llegar al punto ya de decir claramente lo que quiere o piensa. Entonces, hay sobre todo tres cosas que pueden ser bastante importantes: hablarle mucho, escucharlos, interactuar con ellos. Los bebés aprenden primero escuchando. Se debe hablar mucho y a menudo, empleando en primer lugar un lenguaje claro y sencillo y pronunciar bien las palabras. Bueno, esto quiere decir, mayormente a los bebés casi nunca pues le hablamos claro. Siempre, no sé, los bebés si quieren decir leche, cuando están iniciando a pronunciar palabras, dicen cheche o eche. Entonces ya luego el papá empieza, ¿tú quieres eche? O no es lo correcto decirle correctamente, ¿tú quieres leche? Para que el bebé empiece ya mentalmente a entender que no es eche, que es leche. Que aunque en principio ellos no pueden pronunciar la palabra como va, pero si nosotros sí la pronunciamos, pues su cerebro va captando y entiende que no es eche, y ya en un futuro pues el bebé, ya que aprenda, pues dirá claramente leche. Bien,
Así que mientras más hablen los padres a sus bebés, más estarán fomentando y promoviendo el desarrollo del lenguaje. Bien, pues hasta